de El Salvador como autoridad marítima del Estado. El gobierno del presidente Nayib Bukele. Hay un incendio en el centro histórico de El Salvador. Todos los salvadoreños casi tenemos una historia de muerte. Acaba de lastimar mi corazón. Aeropuerto de El Salvador. Esto en el mismísimo aeropuerto. Es que... ¡Wow! ¡Qué locura! Ya le vamos a... Bueno, pues ya está. Bienvenidos a El Salvador. Bueno, por allá había mucho barullo, así que me he venido fuera del aeropuerto, en una zona un poco más tranquila, cerca de una carretera donde se supone que pasan pequeños autobuses que te llevan al centro de la ciudad. Bueno, la situación es, llevo 2 días sin dormir, el vuelo ha sido a las 3:30 de la mañana. Acabo de llegar al centro de San Salvador y ahora voy a intentar coger un bus hacia otro sitio, pero antes quiero visitar este edificio de aquí. Este edificio es la Biblioteca Nacional de El Salvador, un proyecto impulsado por Bukele, del cual hablaré en este vídeo bastante. Y está aquí mismo en el centro, en un centro histórico. Por aquí hay una iglesia, por allá hay otra. Y en teoría es gratis para todo el mundo, así que vamos a ver si puedo entrar. Son las 8 de la mañana, no tengo muchas esperanzas. Y os diré más, la tarjeta SIM que he conseguido comprarme es de la compañía Movistar, como en España. Así que sí que hay presencia española comercial al menos, por lo que he visto en El Salvador en el momento. Y ahora cualquiera se preguntará, ¿cómo El Salvador, un país que hasta entonces era bastante pobre, consiguió construir esta magnífica biblioteca? La respuesta está en esta bandera. El secreto del éxito de El Salvador es que forma parte de la Belt and Road Initiative de China, este proyecto enorme que consiste en patrocinar infraestructura a lo largo del mundo a cambio de, bueno, de tratos comerciales con China, deuda, etcétera, etcétera, que bueno, es un poco más controversial, no me voy a meter en este tema ahora, pero pues El Salvador ha aceptado y ahora tienen esta magnífica biblioteca. Pero insisto, El Salvador es o era uno de los países más pobres de Centroamérica y de todas las Américas. También era uno de los más inseguros. Esto parece un espacio principalmente para niños pequeños. Y si veis aquí, hay algunas cosas en chino. Hace aproximadamente 10 años, El Salvador era el país más peligroso del mundo que no estaba en guerra. La tasa de homicidios era de 103 por cada 100.000 habitantes, es decir, una persona por más o menos 1.000 habitantes. El país estaba completamente asediado por bandas criminales que se disputaban el poder y que era lo que principalmente causaba esta alta tasa de criminalidad. Había controles de estas bandas para cambiar de barrio aquí en la capital, en San Salvador. Era prácticamente imposible vivir sin seguridad personal y si no la tenías, pues estabas expuesto a la violencia diaria. Pero en 2019 todo cambió. Pero antes de llegar a esa parte,
dejadme que os cuente un poco sobre la historia de este país y cómo llegó a este punto, a ser el país más peligroso del mundo. Hace unos años supongo que pasearse por aquí sin preocupaciones como el móvil al aire no era posible. Pero ahora, biblioteca por un lado, tranquilidad por el otro. Sábado, 8 de la mañana. Este mercado me recuerda mucho a los del sureste asiático, especialmente Camboya. De la mañana y está la calle a rebosar, la gente ya en las tiendas vendiendo de buena mañana. Yo es que no sé de dónde saca la gente la energía porque es que estoy muertísimo. Pues este puede ser buen candidato para desayunar mañana, pero es que yo hoy acabo de comer, no me entra nada más, pero aquí están haciendo pupusas, que es algo que quiero probar. Fuera del mercado hay otro mercado, pero en la calle, que viene a ser más de lo mismo. 2 libras de papas, solo $1, 2 libras por el dólar, 2 libras por el dólar. Dólares de tomates, los tomates de dólar, y son 12 por el dólar, 2 caracoles por el dólar, 8 cebollotas por el dólar, cebolla 8 por el dólar, 2 Es interminable, no sé por dónde salir. Hay algunas verduras que no he visto en mi vida, así lo digo, en plan, primera vez que las veo. Estación de buses de Occidente, me voy a Santa Ana, una ciudad no más antigua que San Salvador, pero bien conservado también. Bueno, pues el viaje que debería haber tomado 1 hora ha tomado 2:40. El Salvador se independizó en 1821, un 15 de septiembre. Hoy es 14 de septiembre, es decir, mañana es el aniversario de la independencia. Ahí están vendiendo banderas para mañana, supongo. La crema congelada. Durante la época española, El Salvador perteneció a la Capitanía General de Guatemala dentro de Nueva España. Después de la independencia de toda Centroamérica, que fue el mismo día, en 1821, El Salvador pasó a formar parte de este nuevo estado centroamericano que no duraría mucho, ya que se disolvería unos 40-50 años más tarde. Fue el último estado en independizarse de esta unión que había antes, ya que era una muy pequeña provincia comparada con las otras provincias de Honduras, Guatemala, Nicaragua. Ese edificio de ahí es una antigua escuela de arte. Tiene pinta de ser o un edificio muy antiguo o un edificio colonial, no lo sé bien, pero ahí está. Después de su independencia, El Salvador pasó a conocerse como la República Cafetera, ya que vivían prácticamente de la exportación de café. Era literalmente toda la economía del país. No obstante, años más tarde, cuando el precio del café empezó a bajar debido al descubrimiento de nuevas zonas con más café, tuvieron que reinventar su economía. Y evidentemente esto tuvo un gran coste, mucha inestabilidad en el país, creció la pobreza y esto llevó a varios gobiernos militares. Esta situación económica complicada, como pasa muchas veces, provocó la emergencia de varios gobiernos militares y el auge del autoritarismo
a principios del siglo XX y durante todo este periodo. Esto es otra plaza y es que se usa cada esquina de espacio público para hacer, ya sea restaurantes como estos o tiendecitas. Es muy interesante porque además hay muchísima vida a todas horas, en todas partes de la ciudad. Casino, teatro y catedral. Pues esto es lo más importante aquí de Santa Ana, que es esta plaza con los sitios que ya he mostrado antes. Y no sé si es por motivo de el Día de la Independencia, que es mañana, pero todo está adornado con banderas de El Salvador. Por allí había unos chavales con la cara pintada de la bandera, azul y blanca y azul. De 1980 a 1992 el país fue destrozado por una brutal guerra civil entre principalmente un gobierno de tipo militar, apoyado por Estados Unidos, y una guerrilla, un grupo guerrillero comunista. Esto es por resumir todo mucho, porque la verdad que el conflicto tiene mucho más trasfondo. Fueron 12 años en los que murieron más de 60.000 civiles y dejó una estructura de Estado en El Salvador destruida completamente. Es decir, el Estado, después de ese tiempo, no llegaba a cubrir las necesidades básicas de los habitantes y había un poco pues el caos absoluto en el país. No había policía casi, no había servicios médicos, no había educación. Este clima de inestabilidad fue lo que provocó que surgiesen estas bandas que años más tarde se consolidarían y serían las que traerían todo el crimen por el que se conocía a El Salvador antes. El gobierno trató de pactar con estas bandas para que redujesen un poco el crimen y que no tocase tanto a la población civil, pero este pacto no duró mucho y en 2015 el país se convirtió en el más peligroso del mundo. Aquí en este museo es como que quieren hablar de la guerra, pero a la vez es como que es un tema muy tabú todavía, supongo, y no se dan muchos detalles. El museo está muy bien, pero es una cosa muy reciente, todavía bastante... puede ser sensible para cierta gente, entonces tan solo se tocan algunos temas y no se profundiza en nada político. Por cierto, en El Salvador es oficial el Bitcoin, junto al dólar, esta moneda oficial. En 2015 parecía que la situación era imposible de solucionar. El Salvador seguía siendo el país más peligroso del mundo, la gente no podía tener una vida tranquila, cada persona tenía una historia de algún ser querido que lo mataron, algún amigo, alguna experiencia angustiosa. Hay que entender que estas pandillas, estas bandas criminales, no se dedicaban al tráfico de drogas como sí que pasaba en sitios, por ejemplo, como Colombia, sino que se dedicaban más a la extorsión. Por lo tanto, es que la situación era incluso más violenta que en otros países, evidentemente. No obstante, todo cambiaría en 2019. En 2019, Nayib Bukele fue elegido presidente de El Salvador. Era la primera vez en décadas que un candidato de un partido no convencional conseguía hacerse con el poder. Bukele se convirtió en el presidente más joven de toda Latinoamérica y vino con ideas muy frescas. Por ejemplo, convertir el Bitcoin en una de las monedas oficiales del país, lo cual más tarde fracasó, pero esta era una de las ideas por las cuales le hizo famoso. También digamos que sus interacciones en redes sociales, su presencia, por ejemplo, en Twitter, le hizo pues coger más y más fama entre la comunidad internacional. En 2022, tras un repunte en los homicidios, Bukele decidió proclamar el estado de excepción, que permitía realizar arrestos sin dar información al detenido de por qué se le estaba arrestando y bueno, básicamente poder arrestar a quien te dé la gana sin ningún tipo de trabas.
en muy pocos días y en muy pocos meses se llegaron a detener a casi más de 80.000 personas, tan solo en 2022. Y ese número ha ido creciendo. Cualquier persona, con tal de mostrar 1% de indicio de que puedes pertenecer a una banda, te detenían y te mandaban a la cárcel sin juicio y sin nada. De hecho, muchas de las audiencias después eran multitudinarias, es decir, 500 personas en una sola audiencia con el juez. Era increíble. Cualquier persona que tuviese, por ejemplo, tatuajes en el cuello que pudiesen sugerir cierta afiliación a cierto grupo, a la cárcel. Y poco a poco ese crimen fue evidentemente bajando, pero porque gran parte de la población de El Salvador, un 2% de la población, está ahora mismo en la cárcel. Parte de nosotros hoy puede disfrutar la seguridad, que andas tranquilo. Claro, es una maravilla, de verdad. Vos podés andar en el teléfono, vos podés desplazarte. Sí. No, antes no, Manuel. Antes no. Por Dios. Entonces la gente está contenta con Bukele. Casi el 90%. Yo que trabajo en esta onda, Claro. no podía entrar a colonias que mira, te contara tantas historias de muerte. Todos los salvadoreños casi tenemos una historia de muerte. Ay, con Dios. los pandilleros. Ay, por favor. Bueno. Todos tenemos que hemos salido vivos. Otros no pudieron tener el mismo. Ya, la misma suerte, claro. Sí. Pues la verdad que este parque me gusta mucho, me parece que también es muy nuevo. Es otro de los planes que tuvo Bukele, porque Bukele también fue alcalde de San Salvador. Y es un parque pues que está todo el mundo aquí disfrutando en familia, nadie sin temer por su vida. Esto hace 8 años era imposible, no podías moverte de tu barrio. Si quieres pasar de barrio a barrio tenías que pasar como un control de las bandas. Ahora la gente se pasea como en cualquier ciudad europea. Hay un incendio en el centro histórico, por ahí va los bomberos, me parece. No sé qué va a pasar. Es curioso porque hablando con un taxista antes me ha dicho que acaban de matar al jefe de la policía de El Salvador en un accidente de helicóptero. Dicen que puede haber sido un accidente, pero todo apunta a que seguramente haya sido interceptado por alguien. Todavía no se sabe. Han peatonalizado toda esta zona del centro de San Salvador y ahora la gente pues la ocupa entera como buena ciudad europea más o menos, y eso de ahí es el Palacio Presidencial. Y aquí es donde empecé esta mañana, por aquí la biblioteca fundada por China, el Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana. El teatro. Esto de aquí son las pupusas típicas de El Salvador. Buenos días, hoy es 15 de septiembre, que significa que es el aniversario de la independencia de El Salvador. En la calle al lado de mi hotel va a haber un desfile militar bastante grande que empieza a las 9, son las 8, me vengo aquí para reservar sitio pronto, pero me parece que ya está todo lleno. A ver si hay suerte y puedo ver algo. Su dedicación, lealtad y valentía quedarán como un legado para las futuras generaciones. Este día daremos inicio a nuestro desfile con la banda El Salvador, un compromiso del presidente Nayib Bukele que simboliza el continuo crecimiento cultural de nuestro país. Por segunda vez, hoy se presentan 1000 jóvenes y niños. 300 integrantes.
cada participante se le brinda alimentación, uniformes y calzado, entre otros complementos, así como un instrumento musical personal en condiciones óptimas. El gobierno del presidente Nayib Bukele y de la primera dama Gabriela de Bukele busca que la banda El Salvador se convierta en un referente de la música de marcha en nuestro país. Ensamble musical más grande de la región. Presenciaremos las destrezas militares de la Fuerza de Tarea Naval Tridente. La Marina Nacional de El Salvador, como autoridad marítima del Estado, a través de la Fuerza de Tarea Naval Tridente. Morir atacando y su consigna militar es vencer o morir. Asimismo, son unidades que, de forma sigilosa y rápida, se infiltran en el terreno con sus patrullas de reconocimiento de alcance largo, para cumplir misiones en tierra y conquistar objetivos de gran valor estratégico. Fuerza Mayor. Estos valientes guerreros poseen una alta movilidad. 7B Dragonfly, del glorioso grupo Caza y Bombardeo, quienes mediante vuelo preciso y coordinado forman nuestra gloriosa bandera nacional que representa a todo el pueblo salvadoreño, desempeñando las mismas funciones que realiza el personal masculino. En esta ocasión observamos a los miembros del servicio de guardacostas. El Salvador como el país más seguro del hemisferio occidental. Este logro es un reflejo del firme compromiso con la seguridad de todos los salvadoreños. Es también el legado de nuestros héroes. Uno de los planes de Nayib Bukele para poder lidiar con todos esos detenidos que estaba viendo en El Salvador, fruto de estas redadas policiales a estas bandas, fue crear proyectos megalómanos como es el CECOT, el Centro para el Confinamiento del Terrorismo. Este centro es básicamente una mega cárcel situada en una parte muy rural de El Salvador. Tiene no sé cuántas hectáreas, lo podéis ver en mi artículo para Political Room, los detalles sobre esta cárcel. Tiene capacidad para hasta 40.000 presos. Es una cárcel muy moderna, pero eso sí, sin ningún tipo de lujo. Los presos no pueden usar calzado, duermen en planchas de metal, en celdas enormes, evidentemente con cero privacidad. El desfile aquí en San Salvador por el Día de la Independencia ha sido un tanto extraño. Es cierto que ha habido un gran despliegue de medios y ha habido muchísima gente atendiendo a este desfile. Toda una avenida entera ha sido cortada y la verdad que estuvo bastante bien organizado. Aunque sí que me sorprendió es que el desfile de la policía fue más largo, más grande que el de las Fuerzas Armadas. Creo que esto quiere decir bastante de la situación de El Salvador a día de hoy, donde la policía es casi más importante que el ejército para lidiar con los problemas internos del país, en términos de seguridad. No obstante, no todo son alegrías con el gobierno de Bukele. Sí que es cierto que se le reconoce que ha lidiado muy bien con la situación de la seguridad y que ha mejorado un tanto la economía y sobre todo, digamos, el orgullo de los salvadoreños. El problema principal es que Bukele ha hecho, desde que fue elegido, ha hecho diferentes reformas legales para poder no solo prolongar su periodo en la presidencia, sino también en términos de ley electoral. Elecciones que ganó, por cierto, en 2024 de nuevo con un 80% de los votos, ha sido fulminante. Y no solo eso, sino la situación en la que se tratan a estos presos de las bandas que está arrestando la policía, pues deja bastante que desear, y muchas organizaciones de derechos humanos critican el trato a estas personas y más allá. Hablan de que se producen detenciones arbitrarias de gente que no tiene nada que ver con las bandas, hablan de que los periodistas están siendo espiados con software como Pegasus. A la gente le encanta Bukele en este país. No he encontrado ni una sola persona que no esté encantada como presidente. Hablamos de gente que vivía aterrorizada antes, vivía sin saber si iba a volver
a casa después de salir. Gente que tenía que pasar controles de bandas todos los días, que tenía que pagar no sobornos, pero que tenía que pagar a estas bandas para poder moverse por la ciudad y para poder hacer algo. Gente que, bueno, al final esto no es calidad de vida, y ahora todo eso, ese problema se ha esfumado, todo gracias a una persona, o por lo menos piensan que es gracias a una persona. Yo creo que a la gente de El Salvador, o a mucha gente en El Salvador, no le puede importar menos la democracia, los derechos humanos, si al final van a conseguir vivir una vida tranquilos y seguros gracias a Nayib Bukele, y realmente lo tratan como tratan a un dictador en un país autoritario. Lo hemos visto en el desfile con altavoces que decían: y esto ha sido gracias a la ayuda del maravilloso presidente de la República, Nayib Bukele. Al final, pues ¿qué queréis que os diga? Lo entiendo que Bukele sea tan popular, entiendo que la gente le dé menos igual derechos humanos y libertades. Han pasado por una situación, han vivido unos años muy difíciles, y ahora digamos que El Salvador está en su mejor momento. Un poco el legado de todo este crimen es estas cosas este alambre de espino que se pone en muchas casas por encima para prevenir que le robasen en el pasado. Esta zona debería ser peligrosa porque lo estoy viendo bastante. Estoy por ahí. Me he venido a comer a este restaurante donde puedes elegir tu propio plato. Es como si fuera una cantina de un colegio. Y además de esto va a haber pupusas. Así un poco caro, pero bueno. Los mosquitos que no me dejan en paz. Mirad esta picadura. En fin, de vuelta en el centro histórico de San Salvador para ver qué tiene montado por el Día de la Independencia. Y después me voy a la costa. Bueno, de vuelta a la famosa plaza. Hay más ambiente. Bueno, hubo más ambiente ayer que hoy. Parece que están preparando todo para algún concierto que debe ser esta tarde. Y nada, aquí sigue la maravillosa biblioteca china, que me hace mucha gracia porque Nayib Bukele está como un poco, ¿no?, entre China y Estados Unidos, intentando complacer a ambos lados, y pues de momento no le va saliendo mal. Este es el Palacio Nacional de El Salvador. Cuesta para extranjeros $5 entrar. Es una locura. Pero bueno, había que venir. Desarrollaban los cócteles, ceremonias y eventos protocolarios. También es donde se recibía Acá ustedes van a tener una vista muy hermosa del Jardín Centroamérica. Original de este palacio fue el ingeniero José Emilio Alcaine. Acaba de lastimar mi corazón. Estoy un poco perdido, no logro encontrar la parada de bus para ir hacia la costa. Me han indicado que debería estar hacia el cementerio, así que allí voy. Muy amigables y muy simpáticos los salvadoreños, pero me quedan pocas horas. Quiero por lo menos ver el mar. Para entrar a la zona de surf, está como esta rampa, que la tienen como guardada por una valla. Y por aquí está, digamos, todo lo turístico. No sé si se ve en la cámara, pero el agua está sucísima. Por cierto, se me había olvidado contarlo, y es que hace unas horas, hace ya mediodía, digamos, en algún punto de la costa de El Salvador, creo que por allá, no muy lejos, bastante cerca, hubo un terremoto de 5,8 en la escala de Richter o por ahí. Hasta Bukele lo puso en su Twitter, alegrándose de que no hubiese ningún tipo de destrucción, que es cierto, yo tampoco lo sentí. Hubo varios terremotos, el más grave fue
sobre las 11 de la noche, yo a esa hora estaba durmiendo, pero todo esto me hace pensar que en caso de que hubiese un terremoto, podría venir un tsunami también y se podría cargar toda esta parte de la costa. Ahora bien, el tsunami no mataría a muchas personas porque El Salvador es muy montañoso, o sea, la montaña empieza cuando el mar acaba. ¿No has visto? O sea, esto es la costa y luego a partir de aquí todo sube, no sé si ves ahí las montañas, así que no mucha gente se moriría, digamos, por ser un poco cínico. Parece que el gobierno está apostando fuerte por la costa de este país. Están teniendo un plan llamado Surf City, que es, o sea, pretenden como preparar toda la costa para los turistas y para el surf, porque en cierta temporada aquí se puede hacer buen surf, así que yo creo que lo intentan convertir un poco en un Bali, pero la verdad es que, no sé, la calidad aquí del mar, la calidad de las playas es malísima, yo lo siento mucho, tenía muchas ganas de venir, pero bueno, no todo es malo, o sea, me refiero, el ambiente es agradable, la zona es bonita, si quitamos el agua, hay un buen ambiente, tampoco es muy caro de momento, así que bueno, solo queda disfrutar y esperar a que el sol se ponga, ya que me tengo que ir al aeropuerto. Es que no sé si se ve, pero la espuma es negra. A ver, supongo que será por la arena también, ¿no? Pero es que es muy raro que sea tan oscura y tan turbia. ¡No! ¡Se está ahogando! ¡Se está ahogando! Fuck. Como venga una ola, lo lanzo. Y con esta magnífica puesta de sol, digo adiós a El Salvador. Ha sido un viaje muy interesante. Si os soy sincero, no sabía que iba a ser el Día Nacional del Salvador hasta 2 días antes de llegar. Así que fue, bueno, una sorpresa bastante grata. Me ha gustado mucho porque creo que he podido ver un poco todas las caras del país, lo bueno, lo malo, lo interesante, lo no interesante. Y tan solo he tenido, ya digo, 36 horas en este país. Así que ha sido un viaje que ha ido mucho mejor de lo que me esperaba. También ha sido mi primer país latinoamericano. Voy a recoger ya que se me está haciendo de noche y nos vemos pronto. Hasta luego. El gobierno del presidente Nayib Bukele y de la primera dama Gabriela de Bukele